Hola, nosotros vamos a hablar de la eliminación de los ceros en el peso colombiano basándonos en el caso de México. Bueno, pues México generaba altas tasas de inflación, las cuales superaban las 2 cifras anuales. Esto llevó a altos costos de vida, a la devaluación de la moneda y además contaba con unas tasas de interés muy altas. Esa situación de crisis por parte del gobierno y el Banco Central llevó como a la eliminación de los 3 ceros en esta moneda de México. Tenemos acá el registro de inflación de México. En el eje horizontal podemos ver los años y en el eje vertical podemos ver la inflación en términos porcentuales. En esta gráfica pues se muestra la variación de la inflación entre 1970 y 2017 y podemos observar que en 1987 es como el valor más grande que se alcanza a ubicar en 140%. Hablando un poco sobre lo que sucedió en México, en el año 1992, bajo decreto constitucional se aprobó la creación de una nueva unidad de moneda en el sistema monetario de México. Este entraría en vigencia a partir del 1 de enero de 1993. Ese decreto hacía referencia a la eliminación de los 3 ceros en el peso mexicano y se estableció que se debía seguir conservando la denominación peso y adicionalmente se debía añadir al sistema los centavos. Además, se publicaron artículos en donde se dejaban por escrito pautas y tiempos para el cambio de denominación salarial, precios, obligaciones monetarias pendientes y títulos. Con esta medida de la eliminación de los ceros, México logró moderar la inflación con desviaciones hasta de un dígito. Sin embargo, en los últimos años se ha vuelto a ver el alza en los precios a los consumidores, los cuales no han alcanzado hasta el momento esos niveles tan altos que se tenían en la década de los 80 y de los 90. Para México, uno de los principales obstáculos fue la familiarización y aceptación por la sociedad de la nueva denominación de billetes y monedas. Como medida de mitigación, el Banco de México se empeñó en la creación y publicación de comerciales populares donde se visualizara el cambio sin mayor traumatismo, con el fin de generar confianza en el pueblo mexicano. Finalmente, se buscó relacionar el nuevo sistema monetario como una salida a la recuperación del poder adquisitivo, una reducción en la inflación y mejor semblante en las finanzas personales, asociando erradamente que la eliminación de los ceros sería la solución. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre el escenario colombiano y la estandarización de la moneda o la eliminación de los 3 ceros. Vamos a tocar entonces varios aspectos que se verían impactados con esta medida. Como primer aspecto, la competitividad. Se dice que la moneda colombiana es la cuarta moneda más importante de Latinoamérica, y es que países como Chile, México, Brasil y Perú, que tienen economías de primer y segundo nivel, siendo países emergentes, ya tomaron esta medida y se tiene la creencia de que, dado que tomaron esta medida, aumentará su competitividad. Por lo tanto, si Colombia adoptara esta medida, podría aumentar su competitividad frente a estos países. El segundo aspecto es la comparación, pues también hay una facilidad de comparar la moneda colombiana con estas monedas de esos países emergentes. Por ejemplo, con el peso mexicano, con el peso chileno, sería más fácil hacer como una comparación para las personas. Igualmente también con monedas fuertes como lo son el euro y el dólar. El tercer aspecto es la practicidad. Se simplifica el manejo contable tanto en el sector público como en el sector privado, y eso también se traduce en una eficiencia en el uso de herramientas tecnológicas y de capacidades de almacenamiento. También el cuarto aspecto es la inflación, y es que hasta el momento la inflación en Colombia ha estado moderada pues como en un largo periodo, y esto pues se debe a que no hay una hiperinflación o no, la inflación no ha sido mayor, digamos, al 10%, como en el caso de México cuando se aplicó la medida, que sufría hiperinflaciones pues de dígitos digamos altos a comparación con Colombia.
El quinto aspecto es la alza en los precios, y es que si se eliminan los 3 ceros de la moneda colombiana, muchos de los productos tendrían que redondearse y se harían pues hacia arriba, o habría una ponderación de estos precios y se haría hacia arriba. De esta manera se tendría que tener un mecanismo en el manejo de las monedas, de los centavos, manejando monedas que permitan manipular estos efectos de la mejor manera. Otro aspecto importante a resaltar del escenario colombiano frente a la eliminación de los 3 ceros es la psicología, pues es posible identificar que a mediano plazo para la población en general se denotará un impacto en su nivel psicológico, pues es decir, estos van a percibir una reducción en el salario que demande mensualmente debido a la eliminación de los 3 ceros, como por ejemplo las personas que hoy en día generen un ingreso mensual de 2 millones de pesos, con la nueva medida su salario será tan solo de 2.000 pesos. En cuanto a los costos, tenemos o asociamos el costo del cambio de los billetes con el cambio de las monedas, y podemos decir que el cambio de los billetes no será tan alto debido a que hoy en día se tiene un presupuesto establecido asociado a la impresión de nuevos billetes por aquellos que ya se encuentran deteriorados. Sin embargo, para el caso de las monedas es un escenario totalmente diferente, puesto que las monedas sí deben ser reemplazadas totalmente por denominaciones de menor valor, como lo son los centavos. Teniendo en cuenta estos datos anteriores, es posible estimar que el costo total de esta transición sea de aproximadamente del 0.05% del PIB nacional. Es por esto que la mayoría de las diferentes empresas de los sectores de la economía también deberán asumir algunos costos, los cuales están relacionados, como lo mencionamos anteriormente, con las actualizaciones de software y programas de computación que manejen conversión y cuentas contables a la nueva denominación monetaria. Otro factor importante a resaltar es el turismo, pues el turismo será uno de los sectores en los que se tendrán mayores impactos con la internacionalización de la moneda, debido a que generaría una mayor atracción de turistas de otros países al encontrar con un peso fácil de conversión para ellos. Hablando en términos de comercio exterior, es posible que el comercio exterior sea estancado o en recesión en gran medida, generando principalmente por las dudas normales que pueden generar este tipo de cambios, más en un país en vía de desarrollo como lo es Colombia. Y finalmente, hablando un poco de economía subterránea, podemos decir que esta será otra situación a favor para Colombia, debido a que con esto se busca bloquear las caretas de dinero de las FARC o de algunos otros grupos criminales encargados de generar una economía subterránea. Pues lo que pretende la Fiscalía es que al sacar de circulación los billetes antiguos, la única manera de legalizar cualquier dinero de la antigua familia de billetes será validando ante una autoridad monetaria estos dineros, es decir, de esta forma serán visibles rápidamente dineros ilegales. Ya para finalizar, pues como con las conclusiones y dar como el ámbito o digamos un vistazo general de todo lo que hemos hablado, pues evidencia que en Colombia aplicar esta medida no tiene tanto sentido en comparación con México, principalmente dadas pues sus tasas de inflación. Cuando México aplicó esta medida tenía inflaciones registradas muy altas en términos porcentuales, que oscilaban también entre el 40 y el 50%. Mientras en Colombia la inflación es muy difícil que suba en un periodo del 10%. Entonces ese es como el principal argumento para decir que no es como el tiempo correcto para implementar esta medida. Por otra parte, además no se ha encontrado como viabilidad o no se ha encontrado, digamos, una coherencia en que esta medida en sí ayude a disminuir la inflación, puesto que otros países como Argentina la han implementado y aún así no han podido disminuir la inflación. Esto también se apoya, según lo que leímos en los documentos o lo que vimos, en que pues, la denominación no tendría nada que ver con el comportamiento de la inflación, sino más bien las políticas monetarias y por consiguiente pues como el crecimiento económico que genere pues el país con sus decisiones o sus intervenciones en la economía como tal. Estas dos pues como principales conclusiones, además pues de todos los aspectos que ya abordamos en las diapositivas. Entonces, muchísimas gracias por todo. Hasta la próxima.